Buenas chicos, hoy estamos aquí para finalizar por fin con nuestra visita a Reino Unido y lo vamos a hacer con Londres. En esta segunda escapada que hicimos a esta gran ciudad decidimos visitar varios de sus museos. El primero de esos museos fue el Museo Británico, que seguramente sea uno de los museos más grandes y más famosos del mundo. De hecho, posiblemente lo hayáis visto en alguna película, aunque sea por fuera. Tengo que deciros que es gratuito y eso está genial, pero fuimos en esta visita en un momento en el que el terrorismo estaba bastante implantado en su coco, en el coco de los ingleses, y para entrar a ese edificio primero tenías que entrar por una enorme carpa que habían puesto con arcos de estos tipo aeropuertos, y una vez pasados esos controles además tenías que enseñarles la maleta a un operario o a un señor que estaba ahí, te la abría, te la revisaba por dentro y tú seguías para adelante. Ese tipo de cosas que generalmente diríamos que son anticonstitucionales y antilibertad y todo ese rollo, pero ya sabéis, cuando hay miedo terrorista, pues al final perdemos libertades en favor de supuestamente más seguridad. La cuestión es que una vez pasado ese control, entramos en el edificio y tengo que decir que es un edificio bastante bonito. A mí personalmente me gustó muchísimo. Dicen que es una de las primeras instituciones de este estilo que se hicieron en Europa, que se abrieron en Europa. Me lo creo, porque la verdad es que los ingleses siempre han tenido ahí su camarilla de investigadores, y todo investigador que se precie necesita de un almacén, y este museo os aseguro que es un maldito almacén. Y aquí llega mi primera queja. Si vais a Londres, pues sí, merece la pena visitar este lugar, pero personalmente yo la verdad es que tengo que decir que me he ido un poco decepcionado con él, porque yo me imaginaba que me iba a encontrar un museo muy particular. Sin embargo, lo que me he encontrado es con un museo prehistórico, un museo del ayer, un museo de estos en los que tú vas, miras la pieza, desde lejos obviamente, y te lees un texto que va relacionado con esa pieza o que te dice simplemente cómo se llama y ya está. Sigues para adelante porque hay más gente que quiere ver lo mismo que tú. No hay problema con que haya más gente que quiera ver lo mismo que tú, eso es bueno, ¿vale? Mi problema está con la primera parte, y es que solo miras, lees y ya está. O sea, no haces más nada. Yo me esperaba encontrar un museo tipo lo que hay en el Reino Unido en general, que son museos que con más o menos piezas siempre tienen momentos de interacción en los que tú realmente te sientes metido dentro de ese museo, puedes participar, puedes hacer cosas, puedes, digamos, jugar, ¿no? Y es una forma de ver un museo que primero hace que te diviertas, que quieras seguir viendo el museo, que quieras seguir yendo a más museos, y segundo, pues hace que aprendas, porque nada como aprender jugando. Sin embargo, la mejor definición que yo haría de este museo es que es un enorme almacén. Tienen tantísimas piezas que incluso literalmente tienen mogollón de piezas, según comentan, metidas en almacenes porque no tienen espacio para exponerlas. O sea, es en plan heavy. Lo cual no es de extrañar, porque una vez entráis en este museo vais a daros cuenta de que hay piezas romanas, piezas griegas, persas, egipcias, africanas también. O sea, hay de todo el mundo, y me imagino que algunas sí serán cedidas, pero otras posiblemente procedan de los rapiñeos que esta enorme nación hizo en su momento cuando estaba por ahí con sus rollos imperialistas y demás, ¿no? Esto lo han hecho todas las naciones, y yo tengo que deciros que en España también se ha hecho, y seguro que han rapiñado también. La cuestión es que yo honestamente pienso que a día de hoy ya supuestamente estamos en una sociedad suficientemente civilizada como para decir, vale, yo tengo una pieza de tal país, pues se la voy a devolver, y ya que sea ese país quien decida dejármela a mí. Ojo, veo estupendo que un país tenga piezas de otro lado, siempre que sean cedidas, porque imaginaos que en Reino Unido ven una pieza que es persa, y bueno, si el museo está suficientemente bien creado, la persona que vea esa pieza va a querer ir a Persia, a la zona de Persia, para conocer un poco el lugar de donde procede esa pieza, la historia y todo el contexto que engloba eso in situ. Si el museo está rematadamente mal hecho, no va a ocurrir nada, no va a ocurrir lo contrario de que la persona no quiera ir a Persia, simplemente va a pasar olímpicamente de esa pieza, con lo cual puede tener un efecto positivo que la pieza de un país esté en otro país, pero no va a tener un efecto negativo cara a que no te quieran visitar. Entonces es una especie de reclamo publicitario, no sé si me comprendéis. De todos modos, volviendo al salseillo, si buscáis por internet vais a encontrar páginas oficiales en las que fácilmente vais a ver que realmente se habla de expolio con respecto al museo este británico y el Louvre.
Y bueno, la verdad es que llama la atención porque parece ser que una de las excusas que dan en el Museo Británico, o sea, en lo que es el Reino Unido, Inglaterra, para no devolver las piezas, es que, según parece, en 1753 el Parlamento creó una ley para que no salieran las piezas que habían entrado en Reino Unido, a menos que fueran un duplicado. Y la segunda razón que dan para no devolver esas piezas que saben que son robadas, que no son prestadas, ni compradas, ni nada de esto, es que dicen que en los países de origen de estas piezas, esas piezas no se podrían haber conservado ni se conservarían porque no tienen los medios necesarios. Y es en plan, ¿qué me estás contando? ¿En serio me estás dando esa maldita excusa? ¿Me estás diciendo que soy más pringado que tú? Bueno, este es el nivel de pensamiento que tienen los ingleses sobre el resto del mundo. Ojo, no sobre países subdesarrollados ni nada de eso, ¿eh? Para Inglaterra, los ingleses son los mejores y da igual lo que tengan alrededor, que todo el mundo es peor que ellos. Os lo digo porque es un concepto tremendamente inglés. Me lo he encontrado muchas veces y incluso creo que ya os lo comenté, mi prima está casada con un hombre que es inglés y según ese, vamos, es un ingeniero y para él los ingenieros españoles no sabemos hacer nada. Es en plan, vale, gracias, o sea, me encanta. Si a nivel de amistades te dicen eso a la cara, imaginaos el que no os conozca. ¿Me comprendéis, no? El segundo y último museo que vimos durante ese primer día fue el Palacio de Westminster, que para el que no lo conozca por ese nombre, básicamente es el Parlamento inglés, ¿vale? Parece ser que este edificio pues inicialmente fue la residencia de los reyes de Inglaterra, pero que no ha vivido aquí ningún rey realmente desde el siglo XVI o por ahí. Y vamos, que lo que se conoce hoy en día como el Parlamento inglés es un edificio que se construyó hacia el siglo XIX y básicamente se debe a que en 1834 parece ser que en la Cámara de los Lores pues se incendió una estufa que tenían y quemó más de medio palacio. Y de esto pues yo creo que lo más famoso es el Big Ben, que por cierto, según parece, el Big Ben no es la torre, sino la campana que está dentro de la torre. La torre yo no sabría deciros si tiene un nombre, posiblemente ni tenga nombre, pero que en la torre no se llama Big Ben, que lo que se llama Big Ben es una cosa que ni siquiera se puede ver. Y ya estamos en casa, la verdad es que estoy reventadísimo, yo creo que es el día de todos los días de este viaje, el día que más cansado estoy. Yo creo que, o sea, puede ser que sea porque ya se me ha venido encima todo el viaje, el peso del viaje, pero yo creo que es más bien porque a mí Londres me cansa un montonazo. Mucha gente, mucho coge metro, que por cierto no ha pasado nada, y el metro lo que tiene es que no es claro, hay cosas que sí, cosas que no, y es una paranoia. Un rollo. Y bueno, la cosa es que para venir para acá resulta que teníamos que coger, no sé cómo se llama aquí, es una especie de cercanía para venir a donde estamos ahora durmiendo. Y ha habido un tío que se ha tirado a la vía y han tenido la vía cerrada durante una hora. Al final hemos cogido otro recorrido distinto, que cogía un tren y después cogía un autobús. El caso es que hemos cogido el tren y cuando hemos encontrado la parada del autobús hemos estado esperando ahí un buen rato y cuando ha llegado el autobús nos hemos venido a enterar de que ahora en Inglaterra, por lo menos en Londres, no se acepta dinero suelto en los autobuses. O sea, tienes que tener una tarjeta del autobús o una tarjeta de crédito que sea válida para usar aquí en Inglaterra. Es una cosa súper rara, o sea que prácticamente por los pelos no hemos podido entrar porque, por cierto, no vale
la misma tarjeta de crédito para varias personas. Cada persona tiene que tener su propia tarjeta de crédito. Somos 4 personas y solo teníamos 2 tarjetas que funcionasen. Menos mal que, por suerte, el chofer del autobús, así buena gente, nos ha dejado pagar 2 personas y subir las otras 2 de gratis. Pero es una putada y ya os digo que a mí me gusta que lleguéis hasta el final de los vídeos porque hay veces que las cosas importantes os las digo al principio y veces que en medio y otras veces al final. Habréis aguantado toda la perorata esa que os he contado antes sobre lo que hemos visto hoy. Pero creo que lo más importante de hoy es precisamente esto, si queréis viajar a Inglaterra, porque son cosas que yo no estoy seguro de hasta qué punto aparecen en las guías o no. Eso de ahora ya no se acepta dinero en metálico en un autobús, ¿eso es dónde se ha visto? Yo no lo he visto. Segundo día y tercer museo que vemos de esta ciudad de Londres. En este caso pues nos dirigimos a el Imperial War Museum, básicamente el Museo Imperial de la Guerra. Por fuera es bastante llamativo porque tiene como una especie de cañones gigantescos que son, yo creo que sacados de algún acorazado o algo así, realmente no me acuerdo, tenían un cartelito pero no me acuerdo. Para entrar había una super cola a pesar de que está bastante aislado. No sé si tenéis la oportunidad de ir a verlo, yo os aconsejaría, si os gusta ligeramente la guerra moderna, diría que vayáis a verlo porque es un sitio que merece la pena, es gratuito. Sin embargo, os remito a la misma historia que nos sucedió en el día anterior, y es que ambiente terrorista, ¿qué ocurre? Super cola porque había que pasar por un arco, había que esperar a que un tío te diera la revisión con el palitroque este que no sé qué es lo que hace, que también pita cuando tienes metales. Tenías que enseñarle la maleta al tipo de la entrada porque si no tampoco podías pasar. O sea, en plan, bueno, pues pierdes mucho tiempo intentando entrar al museo, pero después en el museo realmente merece la pena. Además es relativamente antiguo porque parece ser que fue creado en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, o sea, un momento un tanto particular para inaugurar un museo, ¿verdad? De todas maneras, leyendo así por encima, parece ser que lo que es el museo propiamente dicho no estuvo inicialmente en este edificio, sino que estuvo en diferentes localizaciones hasta que al final terminó aquí, y esto, según me ha parecido entender, resulta que era un hospital de guerra de la época. La cosa es que al final he buscado con un poco más de ahínco y he encontrado que sí, que efectivamente era un hospital, el edificio este. Lo que pasa que no era un hospital cualquiera, sino que era un hospital psiquiátrico, es decir, un loquero, básicamente. Me ha llamado la atención enterarme porque tú entras en el edificio y realmente en ningún momento vais a tener la sensación de que sea eso. Con lo cual nos están diciendo que el edificio ha sido completamente remodelado por dentro. O sea, ni de coña me creo que el edificio tuviese este aspecto como hospital psiquiátrico. Aparte, parece ser que el museo, cuando se trasladó a este edificio, ocupaba una de las alas laterales que tenía. Y bueno, pues demolieron esas alas y al final solo quedó lo que era el edificio central, y ahí fue donde terminaron dejando el museo, ¿vale? Que el museo, pues como ya os he dicho, va un poco sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras actuales. Así a nivel actual, quizás lo que más me llamó la atención fue que tienen un trozo de acero, que a mí me pasó desapercibido, sinceramente, porque a mí esas cosas me dan igual, pero mi hermana se fijó y resultó ser un resto de una de las torres gemelas de Nueva York. O sea, claro, una vez lees ese texto, pues ya te quedas un poco wow, ¿no?
Y el cuarto museo de los que vimos aquí en la ciudad y el último ya de esta visita fue el Museo de Historia Natural. Tengo que deciros una cosa, y es que nuevamente me he llevado una súper gran decepción. Y es que este museo yo lo conocía a través de algunas películas y como edificio pues debo decir que sí, que es una maravilla. Pero el contenido de ese museo es para que os guste. O sea, a mí no me gustó. Tenía un mogollón de animales disecados. Y bueno, a ver qué queréis que os diga. No es que a mí me guste mucho esto de los bichos muertos, ¿sabéis, no? Este museo, para mi gusto, además tenía un segundo aspecto negativo, y es que estaba a tomar por saco del primer museo que habíamos ido a ver en este día. De hecho, perdimos bastante tiempo yendo de un sitio a otro porque no cogimos metro, sino que fuimos a pata. Básicamente, cuando tú no conoces una ciudad, lo que interesa no es meterte en el metro, sino patearla y conocerla por encima, porque los túneles al final son iguales en todas las ciudades, ¿no? Y bueno, pues perdimos bastante tiempo moviéndonos de un sitio para otro. Pero bueno, como punto positivo, pues no había colas porque no había control de estos antiterroristas, y encima pues el museo también nuevamente era gratuito. Inmenso, eso sí, mogollón de cosas para ver. Yo creo que de hecho nos dejamos algunas salas sin ver, entre otras cosas porque estábamos cansados, pero yo creo que también porque todos estábamos un poco aburridos de ver tantas piedras, porque es un museo de geología, de bichos, de insectos, de mamíferos, también había dinosaurios. En esa sala sí que nos explayamos, estuvimos un buen rato porque esa parte sí molaba, pero bueno, el resto a mí sinceramente pues no me decía nada. Sin embargo, lo que os decía al principio, es ese tipo de museos en el que, al menos para ver el edificio, yo creo que merece la pena acercarse. Y como curiosidad, deciros que muchas de las piezas que están expuestas en este edificio, pues inicialmente procedían del Museo Británico. Lo que pasa que, como ya os he comentado, allí les faltaba espacio, y al final, hacia 1873 o por ahí, decidieron crear este edificio y traerse parte de la colección aquella. Y poco a poco ha ido absorbiendo otro tipo de colecciones, claro, obviamente todas de índole natural, ¿no? Y bueno, pues ese es el resultado. Y terminamos al fin con nuestra visita al Reino Unido, que como habéis visto pues ha dado para bastantes vídeos. Pero bueno, ya toca volver a Sevilla, hablar de exposiciones de por aquí, bueno, Sevilla o de alrededores de España, o lo que toque, que caerán próximamente. La de la semana que viene yo creo que os va a gustar, es un poco así rollo mágico, y así unimos un poco lo que es el tema inglés con el tema español, ¿no? Ya me entenderéis cuando lo veamos. El caso es que, como siempre os digo, si tenéis alguna cosa que comentar, abajo en los comentarios hay un lindo espacio en blanco para que dejéis lo que queráis dejar, que le deis like si os ha gustado el vídeo, propaguéis por ahí, os suscribáis y nos vemos el próximo día. ¡Buen camino!